estamos en otro feriado, ¿verdad? Gloria al Señor. Bien, continuamos con el estudio en el libro de Esther. Un énfasis del estudio esta noche, en la continuación, es el que encabeza las notas del estudio, lo que incide en una percepción equivocada. Hace calor. Dios, diga Dios. Dios a veces le permite al injusto saborear su propia medicina por medio de la injusticia. Dios a veces le permite al injusto saborear su propia medicina por medio de la injusticia. Este estudio nos recuerda que los individuos no se escapan del castigo por asesinato o incluso premeditación. La escena de esta noche es el ejemplo superlativo, el ejemplo máximo de la ilustración de Proverbios 26, 27. Este proverbio dice, el que cava foso, la palabra para completar es, el que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. Amán acusó y condenó a todo un pueblo por el delito de insubordinación que no habían cometido. ¿Recuerda la acusación de Amán al principio de la historia? Acusó y condenó a todo un pueblo por el delito de insubordinación que no habían cometido. Y Amán decía de todo el pueblo de Dios, no obedecen tus leyes. Y no era cierto, ya el pueblo se había adaptado al imperio persa y los que se habían quedado cuando bien pudieron haber regresado a Jerusalén, pero ellos ya se habían adaptado a la vida en el imperio. Y entonces Amán acusó al pueblo de Dios y lo condenó por el delito de insubordinación que no habían cometido. Irónicamente, la sentencia real lo condenó a él a muerte por un delito que no cometió. ¿Qué pasaría con Amán? Lo que dice las notas del estudio, las dos primeras líneas, ¿verdad? Dios a veces le permite al injusto saborear su propia medicina por medio de la injusticia. Y Amán, que de manera injusta había acusado a todo un pueblo y sentenciado a morir, la sentencia real lo condenó a él a muerte por un delito que no cometió. Vamos a estar viendo eso esta noche. A sabiendas o no, diga o no.
Y no sé cuántas personas pueden ser como Amán, ¿no? En el sentido de que a sabiendas o no, Amán se había puesto en las manos de Satanás. Y hay muchas personas que realmente se ponen en las manos del diablo y como que no están al tanto de en qué manos están, a quién están sirviendo, ¿verdad? A sabiendas o no, Amán se había puesto en las manos de Satanás, solo para verse traicionado por él. Eso siempre sucede, ¿verdad? Y en esto es dicho el cierto, En esto es cierto el dicho, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Y si no, pues mire a todos aquellos que han servido a Satanás, la paga que han recibido. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Satanás en sus manos, Amán se puso, a sabiendas o no, para luego verse traicionado. Eso siempre sucede con Satanás, ¿verdad? Primero, diga primero. Primero Satanás nos miente. Es el gran engañador. Primero Satanás nos miente y luego Satanás miente por nosotros. Miente a través de nosotros. Y después, Satanás miente respecto a nosotros. Qué fácil que es completar la nota, ¿verdad? Miente, miente y miente. Satanás primero nos miente, luego Satanás miente por nosotros y después Satanás miente respecto a nosotros. Bien, esta noche leemos Esther capítulo 7, versos 6 al 9, para continuar en este relato histórico. Esther capítulo 7, los versos 6 al 9. Voy a invitarle a participar de la palabra de Dios conmigo esta noche. Yo leo el verso 6, ustedes el 7 y así hasta el verso 9. Siempre vamos un poquito atrás para tener el contexto y luego seguimos avanzando, ¿verdad? Hoy avanzaremos hasta el versículo 9. Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Ustedes. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Amén. Demos gracias a Dios por su palabra esta noche. Padre, eres bueno. Gracias te damos por el libro de vida, para vida, tu palabra eterna, que podemos ser amonestados, Señor, con ella, recibir tu consejo,
Gracias, Señor, por cada una de las páginas de este libro, los relatos que han quedado registrados para nuestra instrucción. Gracias por tu sabiduría para nuestras vidas a través de tu palabra, por el precioso Espíritu Santo de Dios. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén. Entonces, estamos en el verso 7 de Esther 7, con la pregunta, ¿qué hizo Amán en el momento que el rey salió de la sala del banquete, verdad? Según el verso 7, ¿no? El rey sale encendido en ira. ¿Ah? Gloria a Dios. ¿Ha visto usted una persona encendida en ira? ¿A quién le recuerda la frase encendido en ira? No sé, ¿no? Pero el caso fue así. El rey sale del banquete encendido en ira, se fue al huerto del palacio. ¿Qué hizo Amán en el momento que el rey salió de la sala del banquete? ¿Qué hizo Amán? Esa es la respuesta, ¿verdad? En ese momento que el rey sale de la sala del banquete encendido en ira, en ese momento pues Amán, viendo que el mal estaba resuelto para él, como dice este texto, de parte del rey, en ese momento pues Amán lo que hace es suplicar a la reina Esther, suplicar a la reina Esther por su vida. Bien, cuando el rey volvió a entrar, ¿verdad? Vamos al versículo 8. Cuando el rey volvió a entrar, ¿qué se supuso que estaba sucediendo? Según el versículo 8, ¿no? Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, ¿no? Y entonces el rey vuelve a entrar. ¿Qué se supuso que estaba sucediendo? ¿Qué respuesta pone usted? Porque dice, cuando el rey vuelve al aposento del banquete, Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Y entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Y entonces el rey, y usted puede discernir, ¿verdad? El rey ha salido encendido en ira, ¿y cómo está volviendo? ¿Ah? Está volviendo con el mismo espíritu como se ha ido, o sea, sigue enojado, y entonces regresa y encuentra a Amán que ha caído allí en el lecho de la reina Esther, ¿verdad? ¿Qué es esto? Entonces, cuando el rey volvió a entrar, ¿qué se supuso que estaba sucediendo? ¿Qué se supuso? Esas fueron las palabras de Esther, ¿verdad? La palabra del rey. ¿Está usted de acuerdo? ¿Qué se supuso? Bueno, ¿qué estaba suponiendo el rey, no? Porque sus palabras seguían manifestando una gran ira. Entonces, usted pone, ¿cómo contesta usted la pregunta? ¿Qué se supuso que estaba sucediendo una vez que el rey vuelve? Se supuso que Amán bueno, la hermana está poniendo que quería violar a la reina, ¿no? No sé si usarla, pero esas fueron las palabras del rey. Se supuso que abusar. Se supuso que Amán como que pretendía estar con la reina, ¿verdad? Por ahí son ideas sinónimas, pero viene siendo lo mismo, ¿verdad? Ahora, diga, supuso.
¿no? Un rey que ha salido encendido en ira y ha vuelto otra vez encendido en ira y supone mal. Ahora, sabemos que nada podía haber estado más lejos de la mente de Amán que coquetear con la reina. Amán se había quedado a suplicar por su vida, ¿no? Entonces, nada estaba más lejos de la mente de Amán que coquetear con la reina. Es la palabra en las notas, coquetear con la reina. Él estaba preocupado por suplicar por su vida, pero Jerjes no tenía ese conocimiento. Tal vez, diga tal vez, estamos hablando del rey, tal vez una idea preconcebida en Jerjes, una idea preconcebida, lo llevó a saltar de la sospecha a la convicción, en un abrir y cerrar de ojos. ¿De qué hablamos? Del capítulo 5. ¿Recuerda cuando se estudió el capítulo 5? El comentario que hicieron algunos eruditos. Varios eruditos del relato del capítulo 5 piensan que la inclusión de Amán en los banquetes de la reina puede haber despertado los celos del rey. Dicen algunos eruditos, ¿verdad? Porque solo la reina invitó a Amán a los 2 banquetes. Entonces dicen los eruditos que la inclusión de Amán en los banquetes de la reina pudo haber despertado los celos del rey. ¿Está conmigo? Ahora mire la escena, dice, podemos estar seguros que Esther estaba vestida con una perfección absoluta. ¿Aló? ¿Ha visto usted una dama? ¿Ha visto usted una mujer? Bueno, aquí es una reina. ¿Ha visto usted una dama vestida con una perfección absoluta? ¿Ah? Pero así, pero ¡wow! O sea, todo está, no hay nada que observar en cuanto a algún defecto de la vestidura, está pero, como decimos, impecable, así, cabe la expresión, ¿verdad? Entonces, dice, podemos estar seguros que Esther estaba vestida con una perfección absoluta, quizás más bella que nunca antes. El rey, por otro lado, había estado preocupado y no se había molestado en llamarla durante 30 días. Los hombres que trabajaban más cerca de él quizás fueran leales, pero no eran ciegos. No eran ciegos, es la palabra, ¿verdad? Seamos sinceros, ¿verdad? A veces no apreciamos en su justo valor lo que tenemos hasta que vemos que alguien lo admira. ¿Es cierto esto? A veces no apreciamos en su justo valor lo que tenemos hasta que vemos que alguien lo admira, ¿no? Cuando nos acostumbramos a lo bello, llegamos a tener una visión renovada de ello por medio de los ojos asombrados de otra persona, ¿no? Entonces, como que, si somos sinceros, ¿no? Nos puede pasar que a veces no apreciamos en su justo valor lo que tenemos hasta que vemos que alguien lo admira, ¿verdad? Y cuando nos acostumbramos a lo bello, llegamos a tener una visión renovada por medio de los ojos asombrados de otra persona, ¿verdad? ¿Es cierto esto? Es cierto, ¿verdad? Entonces,
Eh, es como yo he escuchado a veces de más de un pastor, ¿verdad? No apreciamos el justo valor de lo que tenemos hasta que alguien lo admira. Entonces yo escucho a veces de pastores amigos y de uno u otro pastor dice, a ver, dice, una familia, así lo saben decir, una familia sacerdotal no se ve así nomás. Que el padre sea pastor, que sus hijos sean pastores, ¿verdad? Y es cierto, yo conozco un montón de pastores que sus hijos no son pastores. El doctor Cho, con 3 hijos varones, él habló con el mayor, habló con el segundo, y ninguno quiso tomar la posta del ministerio. Y entonces solamente le quedaba el menor, y el menor tampoco quiso. Dijo, no, y le dijo, mira, tus 2 hermanos mayores me han dicho que no. Tú no me puedes decir que no. Ninguno, bueno, más allá de una solicitud o del deseo del Padre, un gran ministro, el doctor Cho, está el llamado de Dios. Es que el ministerio depende primero del llamado. Si Dios me llama, yo corro. Si Dios no me llama, ¿verdad? Como la hermana que ahora yo caigo en cuenta, ¿verdad? Una hermana que siempre me veía a mí cuando yo era pequeñito, 7, 8 años, y me decía, ahí viene el pastorcito, me decía. Y me caía a veces mal la hermana, ¿verdad? Pero luego yo digo, yo tenía más hermanos, 4 varones, una hermana, que está aquí, ¿verdad? Y yo caigo en cuenta, yo digo, pero esta hermana, a ninguno de mis otros hermanos le decía eso. Me la dedicó a mí, siempre me la dedicaba a mí. Y yo digo, esta hermana sin querer, ella me profetizó. Pero a mí me cayó tan mal que en algún momento yo llegué a decir, yo nunca voy a ser pastor. Menos mal que no dejé la frase allí. Yo dije, a menos que el Señor me llame. ¿Verdad? Porque hay que tener un llamado al ministerio. ¿Verdad? Entonces, déjeme decirle algo así muy personal. Yo cuando estoy sentado allí, ¿no? Y escucho a Santiago, escucho a Natanael, escucho a Agner predicar. Yo hablo al Espíritu de Dios y hablo a Dios, yo digo, ¿qué? O sea, me digo a mí mismo, ¿no? Date cuenta de lo que estás viendo. O sea, lo que Dios ha hecho. Que otros no tienen el privilegio. Alrededor de eso están las notas cuando dice, a veces no apreciamos en su justo valor lo que tenemos hasta que vemos que alguien lo admira. Nos acostumbramos a lo bello y tenemos una visión renovada por medio de los ojos asombrados de otra persona. ¿Estamos? Seguimos, hermano, ¿verdad? Esther poseía esa clase de belleza que robaba la atención a cualquier otra persona en la habitación. ¿Ha visto usted personas así? ¿No? Personas que roban la atención de todos. Ahora, no sea rápido, dice, en imaginarla menos exquisita que lo que había sido 5 años antes, cuando apareció por primera vez delante del rey. Una mujer se hace cada vez más bella durante las 4 primeras décadas de su vida. Y las hermanas digan amén. Es cierto. Una mujer se hace cada vez más bella durante las 4 primeras décadas de su vida. Entonces, como suelen decir, se hace más sabia, lo suficientemente como para elegir el color de tinte adecuado para su cabello. Espero, ¿verdad? Esther no invitó a nadie más sino a Amán
a los dos banquetes, ¿no? Y quizás Jerjes desechó la idea al principio. Jerjes era demasiado egocéntrico para pensar que Esther podía tener algún otro interés. Pero cuando Jerjes entró de nuevo en el cuarto y encontró a Amán caído sobre el lecho donde se encontraba Esther, ¿qué pasó? Sumó 2 y 2 y le dieron 6. Incluso los genios entre nosotros podían haber tenido un poco de dificultad calculando una simple operación aritmética si nuestra mente hubiera estado girando como un torbellino. Es un rey que ha salido encendido en ira, vuelve a entrar otra vez encendido en ira y lo encuentra ahora ahí, el lecho de la reina caído. Tengo el sentimiento que la mayoría de nosotros hemos aprendido por el camino duro que la sospecha puede oscurecer nuestro razonamiento. Diga, la sospecha. La sospecha puede oscurecer nuestro razonamiento. ¿En quién piensa usted un personaje de la Biblia? Que la sospecha le oscureció el razonamiento. Un ejemplo. Estamos en el mismo espíritu, ¿verdad? Saúl. Una sospecha infundada, ¿verdad? Déjeme decirle, Saúl no tenía, si pudiéramos decir, alguien más fiel que David, pues. Y usted ve la historia, ¿no? El mismo David ya siendo perseguido, y en un momento Saúl entra en la cueva donde está David y no se ha dado cuenta, y ahí están los hombres de David, y ahí está Saúl que lo anda persiguiendo, pero incansablemente. Y los hombres le dicen a David, aquí está el rey, mira, Dios te lo ha puesto en tu mano. Y uno de sus hombres le dice, déjame darle un solo golpe nada más. Es que ese sabía golpear. Ese no necesitaba ni 2 ni 3 golpes, solamente uno. ¿Y David qué le dijo? No, dijo, líbreme Dios de tocar al ungido de Jehová. No, yo no puedo hacer eso. No. Pero la sospecha de Saúl, ¿qué pasó? Oscureció su razonamiento. Imagínense. Y entonces actuó mal en un razonamiento oscurecido. Fíjese que en un razonamiento oscurecido hasta trató en un momento dado de matar su propio hijo. Porque en la amistad que tenía Jonatán con David, y un rey que está sospechando, hasta sospechó del hijo. No es que estos son muy amigos. Entonces es cierto, ¿no? A veces hemos aprendido por el camino duro que la sospecha puede oscurecer nuestro razonamiento, ¿no? Entonces, cuando hay una sospecha, cuidado, ¿no? Mira que está a su lado, cuidado, ¿no? Que la sospecha no oscurezca nuestro razonamiento. Ahora, entonces aquí viene la pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que usted sumó 2 y 2 y le dieron 6? ¿No le ha pasado? No le ha pasado. Usted sumó 2 y 2 y usted está diciendo, esto es 6. Y otro está diciendo, no, es 4. ¿No? Pero no, usted está sumando 2 y 2. Entonces, estamos hablando de la sospecha que oscurece el razonamiento, ¿no? Ahora, confío en que usted y yo, en esos momentos en que sumemos 2 y 2 y obtengamos 6, no sentenciemos a nadie a consecuencias irreversibles por causa de un error de cálculo. Por causa de un error de cálculo.
Los fuertes sentimientos viscerales, como los celos, no son en absoluto fuentes dignas de confianza para leer una situación y, lo que es peor, para invitar a respuestas apropiadas. Los celos sobresalen porque afectan la percepción. Y ese es uno de los énfasis del estudio esta noche, lo que incide en una percepción equivocada. Los celos sobresalen porque afectan la percepción. Entonces, una persona que tiene problemas de celos, ¿verdad? Miren, hay celos con fundamentos y hay celos infundados. O sea, no hay razón, pero es que la persona lucha con un problema de celos, ¿no? Y entonces los celos, como hemos escrito en nuestras notas, los celos sobresalen porque afectan la percepción. Entonces, decía una hermana con un problema de celos, ¿verdad? No mire aquí a nadie porque no está aquí. Decía es que, y ella mismo decía en su propia palabra, ¿no? Los celos afectan, ¿qué afectan los celos? La percepción. Entonces ella decía, en este problema de celos, ella creía que el esposo tenía a alguien y el esposo le era fiel, pero ella percibía una percepción equivocada por causa de los celos. Los celos sobresalen porque afectan la percepción. Y de ella misma decía, es que yo fui al trabajo, dijo. Fui al trabajo, dice, de él sin decirle. Dice, yo dije, aquí lo voy a encontrar. ¿Y sabe lo que ella me dijo, pastor? Dice, todas las veces que he ido, no lo he encontrado con nadie. Dice. No lo he encontrado con nadie, ¿no? Pero es como que ella quería encontrarlo con alguien, pero celos, ¿no? Afectan la percepción. Y entonces se percibe equivocadamente lo que no hay por el problema de los celos. Proverbios 6, verso 34 y el verso 35, ¿verdad? Dice este Proverbio 6, verso 34 y el 35. Gracias por el texto. Hay una pregunta en relación con este proverbio. Otra vez hemos puesto los dos versículos en la misma pantalla. El verso 34, si lo podemos poner juntos en la misma pantalla, el texto del verso 34 y el verso 35, ¿no? ¿Cuáles son los impactos específicos de los celos? Gracias, mi hermano. ¿No? Ahí está, mira. Según estos versos de Proverbios, ¿no? Allí. ¿Cuáles son los impactos específicos de los celos? ¿Cuáles son? ¿Ah? ¿Ah? Ahí está en plural la pregunta. Los impactos específicos de los celos. ¿Cuáles son? Furor. Ahí dice, miren, dice, los celos son el furor del hombre. El término es general. Cuando dice hombre se refiere también a la mujer, ¿no? También podemos decir, los celos son el furor de la mujer. Claro. Y usted hubiera visto el rostro que tenía esta hermana, ¿no? Los celos son, entonces, ¿cuáles son los impactos específicos, según este proverbio, de los celos? En primer lugar, los celos impactan con furor. ¿Qué más? Falta de perdón, ¿no? Y no perdonará, no perdona. ¿Qué más habla? ¿Qué impacto?
de qué más habla? De venganza. Vea eso. Y no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multiplique los dones, ¿no? No me vengas con regalitos, ni con impactos específicos de los celos. Bien, aquí ninguna de las hermanas son celosas. Gloria a Dios. Amán recibió la sentencia correcta, aunque fuera por la razón equivocada. Acabamos de encontrarnos otra vez con la providencia, ¿no? La intervención divina. Otra vez nos encontramos con la providencia. Dios podía usar incluso la percepción equivocada de un rey para establecer su justicia. Amán perdió todas sus oportunidades cuando Jerjes volvió a la habitación. Ahora, tenga en cuenta que para el momento en que Jerjes encontró a Amán caído sobre el lecho de Ester, como ya vimos, el enojo del rey había sido estimulado al máximo por la situación humillante en la que él se vio metido. Gracias al hombre que era su mano derecha, Jerjes había accedido, sin haberlo pensado, a una inmutable sentencia de muerte que incluía a su propia reina, quien incidentalmente sería reconocida como judía de inmediato. Las circunstancias habían sido manipuladas por Amán y el rey procedió a firmar el edicto sin darse cuenta de nada. Él nunca dijo cuál es el pueblo y simplemente se dejó llevar de lo que Amán le solicitó. Algo más. Un comentarista explica la situación, ¿verdad? Dice, el protocolo del harén, y gracias por esto, comentarista, porque nosotros acá somos de Occidente, ¿verdad? Esto de harén es del Oriente, ¿verdad? De tener muchas mujeres, ¿verdad? Un pastor amigo viajó con la esposa a Palestina a conocer Tierra Santa, ahí en el desierto. Y se acercó ahí un árabe, un beduino, eso con algunos camellos ahí. Y le quedó mirando a la esposa. Y le dijo, ¿cuántos camellos quieres? Le dijo. Le preguntó que cuántos camellos quería por la esposa. Y otro pastor, medio bromeando, le decía, ¿cuántos camellos cargados de qué? Pues. Bueno, la esposa del pastor es una hermana que tiene así un rostro especial, ¿verdad? Unas cejas así, parecen pintadas, pero son de ellas, ¿verdad? Nosotros de Occidente, hay algunas cosas de Oriente que tenemos que conocerlas, ¿verdad? Y entonces el comentarista dice que el protocolo del harén establecía que nadie, diga nadie, excepto el rey, la única excepción era el rey, excepto el rey se podía quedar solo con una mujer del harén, ¿verdad? ¿Estamos? Gloria a Dios. ¿Qué decía el harén? El protocolo del harén. Nadie, excepto el rey, nadie se podía quedar solo con una mujer del harén, ¿verdad? ¿Estamos, hermanos? Y escúcheme, joven, y no solamente joven, adultos y todos, ¿verdad? Siempre cuando usted, sea que sea soltero, sea casado, si usted tiene que estar en una situación relacionándose con una mujer, ¿verdad?
no procure estar solo, ¿verdad? Hay que, a no ser que sea su esposa, ¿verdad? Su hermana, ¿verdad? Como el caso de una ministra, una gran maestra, ¿no? que le dijeron, vimos a tu esposo, dice, ¿verdad? Sospechas que oscurecen el razonamiento. Pero claro, era la hermana, era la cuñada, que estaba compartiendo con el esposo. Pero este protocolo del harén dice, nadie excepto el rey se podía quedar solo con la mujer del harén, ¿verdad? Entonces, hay que tener la ética en las relaciones, cuidarse de lo que pueda parecer mal, ¿verdad? Entonces, yo ya una vez le compartí aquí en la iglesia, ya falleció ese pastor, más joven que yo, pero yo no sé cómo ese pastor llega una llamada a la casa, ¿no? Son más de las 10 de la noche. Y entonces en el teléfono está una hermana que está en crisis, que necesita consejería. Y entonces él decide que tiene que ir a aconsejar a la hermana. Bueno, si va a aconsejar a la hermana a esa hora, pues vaya con su mujer. Pues. La hermana dice amén. Claro, vaya con su esposa. No, hasta estaba lloviendo, no sé por qué razón la esposa, puede ser que, creo que tenía un bebé pequeño, ¿no? Entonces lo cierto es que la esposa se lo quiso impedir, le dijo, pero, le decía al esposo, ¿no? Y esto no es ilustración, es de la vida real. Pero le dijo, pero mira qué hora es. Tú vas a dar una consejería a una hermana que está sola. Si alguien te ve, ¿qué? Tremendo, hermano. ¿Y sabe lo que pasó? Se le acabó el ministerio. Porque la misma hermana que lo llamó, después hizo una denuncia a la organización cristiana a la que él pertenecía, que dijo que sí, que el pastor había ido, pero que cuando ya se despidió, le había dado un abrazo. Y que ella había sentido que el abrazo era en la carne. Así. Bueno, ¿y yo por qué sé todo esto? Porque yo cuando fui superintendente, estando en Quito, en la oficina, él fue a mi oficina, entonces me dijo, yo quiero, dice, que tú me ayudes para ingresar a la organización, tener credencial. Entonces, en la amistad que teníamos, yo le dije, está bien, te podemos ayudar, pero ¿y qué pasó? ¿Por qué está saliendo? Bueno, ahí él me comentó, bueno, dice que pasó esto, el otro, y tal vez no me dijo todo exactamente, pero ya después yo hablé al pastor de él en equipo. Volvemos otra vez, hermanos. El protocolo del harén que establecía, nadie excepto el rey podía quedar solo con una mujer del harén. O sea, Amán debería haber dejado sola a Esther cuando el rey se marchó al jardín. Pero ¿a dónde podía haber ido? Su elección podía haber sido seguir al rey, que acababa de salir enojado por culpa suya, o escapar del cuarto, lo que habría indicado culpabilidad y habría causado que lo buscaran. ¿Estamos? Reglas del harén. Aún en la presencia de otros, ¿verdad? Un hombre no debía acercarse a una mujer en el harén del rey a menos de 7 pasos. Esa es otra regla, ¿no? ¿Cuántos son 7 pasos? ¿Ah? Esa era la regla, ¿no? Aún en presencia de otros, un hombre no debía acercarse a una de las mujeres del harén del rey a menos de 7 pasos. O sea, más o menos de aquí hasta allá. 7 pasos. ¿Ya? Que Amán, diga Amán, que Amán cayera sobre el lecho donde estaba Esther, era algo impensable. ¿No? Iba contra las reglas del decoro
Esta fue la acción última y fatal de Amán. Eso fue lo último que hizo. Porque de ahí le cubrieron el rostro. ¿Y para dónde lo llevarían? Claro, pero eso lo vamos a ver en el otro capítulo, ¿verdad? Que dice, y lo colgaron. Es que este es un estudio profundo. Vamos a ver las implicaciones de esa horca, ¿verdad? La desesperación de Amán le llevó a caer en graves errores de decoro. Veamos de nuevo la acusación que el rey le hace a Amán en Esther 7, el verso 8. Gracias por el versículo en la pantalla. La reacción de Jerje es una exclamación literalmente. También querrás también violar a la reina estando yo en la casa. El hebreo, el idioma original, indica el estado de ánimo agitado del rey y su estado mental, es la palabra ahí, su estado mental de furia confundida. Yo he tenido algo de eso de vez en cuando. ¿Y usted? ¿No ha tenido a veces usted un estado mental de furia confundida? Pero es que no es así. Estado mental de furia confundida, ¿ya? Pocas cosas me hacen sentirme más descontrolado que estar elevado en emociones y bajo en información. Felizmente para el rey Jerjes no tenía que pensar con claridad acerca de qué hacer después. Él tenía a alguien que lo haría por él. ¿Qué haría? ¿Qué pasaría? Esther 7, el verso 9. Es el último versículo que consideramos esta noche. Dice, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán. O sea, todo se completó, pero terriblemente contra este hombre. Y entonces Arbona, uno de los eunucos que servían al rey y que estaba ahí por el salón. Claro que Arbona sí guardaba las reglas, pues, a 7 pasos de la reina. Le dijo al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Quién se adelantó con un plan? ¿Cómo se llama? Arbona. Especial ese nombre. Ahora, ya hemos visto este personaje antes. ¿Quién es Arbona? ¿No? Que se está adelantando en esos momentos con un plan ahí sugiriéndole al rey, pues, lo que se debería hacer. ¿Quién era Arbona? Según Esther 1, del 10 al 12. ¿Quién era? Esther 1, del 10 al 12. La respuesta. Arbona era un eunuco, pero algo más que eso. Era un eunuco criado del rey, ¿verdad? Mencionado con otros 7. Ahora, ¿qué había experimentado él en la primera parte de nuestra narración? Gracias por los versículos allí de Esther 1, del 10 al 12, ¿no? ¿Quién era Arbona? Un criado eunuco del rey. Y en esos mismos versos del 10 al 12, en su Biblia, no sé el texto en la pantalla, ¿qué había experimentado Arbona en la primera parte de nuestra narración, en ese primer capítulo? ¿Qué había experimentado Arbona? Ya Arbona había visto antes al rey encendido en ira. Cuando se dio lo de Basti, ahí estuvo Arbona, ¿no? Que el rey se encendió en ira, que la mandó a llamar y la reina dijo, no voy. Ahí estuvo Arbona. Entonces,
Arbona se encontraba obviamente entre los eunucos designados que tenían permiso para estar dentro del espacio de 7 pasos de la esposa del rey. En la narración se le llama 2 veces por su nombre, Arbona, y en cada caso en el contexto donde una de las reinas de Jerjes, Basti y Esther, estaban presentes. No nos sorprende pues que Arbona fuera rápido en sugerir una sentencia para Amán. ¿Está conmigo? Por otro lado, en Esther 2:15, ¿qué aprendemos de Esther al final del verso 15 del capítulo 2? ¿Qué aprendemos acerca de Esther al final de este verso 2:15? ¿Qué ganaba Esther? Al final del 2:15 dice, así era Esther, ¿no? Aprendemos de Esther que ella ganaba el favor de todos los que la veían, ¿no? Gloria a Dios. Yo quisiera ser así, ¿no? Yo quisiera ser como Esther, que gane el favor de todos los que lo ven. Pero no, déjeme decirle que hay algunos que yo les caigo mal. Aquí no, yo aquí en mi iglesia yo les caigo bien a todos. Esther se ganaba el favor de todos los que la veían. Amén. Gracias. La posición de Arbona, diga la posición de Arbona, le daba la oportunidad de ver de ambos lados del escenario, como un pájaro posado sobre una rama, ¿no? ¿Ha visto su pájaro, no? Ahí en lo alto, entonces pueden ver de un lado y pueden ver del otro lado. A diferencia del rey Jerjes, él disponía de buena información, pero no estaba completamente bajo en emoción. O sea que también ya Arbona, en base a lo que había visto, también sus emociones algo habían sido tocadas también. Él había observado el hambre de poder de Amán, que no cesó hasta que se hizo con el anillo del rey. También había visto cómo se había pasado por alto el valor de Mardoqueo y se había ignorado la posición real de Esther. De alguna manera, a lo largo del camino, Arbona había descubierto su relación y su nacionalidad. Posiblemente también se dio cuenta de algunos encuentros en secreto. Algo más es claro. Arbona se sentía inclinado lo suficiente por Mardoqueo y por Esther como para ofrecer al rey una solución conveniente que estaba a mano. ¿Cuál era esta solución? La horca que Amán había preparado para el hombre que había protegido al rey. ¿No? Gloria a Dios. ¿No? Usted sí puede ver cómo todo, es como que todo se confabuló, ¿no? Porque ahí el rey está encendido, un hombre que no ha guardado las reglas del decoro, ahí está en el mismo lecho con la reina, y entonces, y encima de eso viene Arbona y le dice, allí dice, atrás en el patio hay una horca que Amán había hecho preparar para Mardoqueo, el que te salvó la vida. Todo se completó. No llegamos a ver el rostro de Amán cuando se dio cuenta que la suerte que él había asignado a Mardoqueo con tal malvada satisfacción era la que ahora reservaban para él. Y no se le puede ver el rostro porque recuerde que habían cubierto el rostro de Amán. No obstante, él bien podía haber adivinado la ruta. Después de todo, al no tener a Dios, al no tener a Dios de nuestro lado, ¿qué pasa cuando no tenemos a Dios de nuestro lado? Vamos directo al lado terrible de donde hemos estado. Y enfatizo, hermanos, al terminar este estudio esta noche. Terminar, diga terminar. Terminar una vida en buenas condiciones para encontrarse con su Creador es sumamente importante. Terminar una vida en buenas condiciones para encontrarse con su Creador. Es sumamente importante. Y a veces uno tiene que sacudir
si es que se puede, ¿no? A veces uno como que trata de sacudir a las personas, ¿no? Mira en qué condición estás. Y si Dios viniera a tu encuentro, que el Señor nos ayude a estar siempre preparados. Como dijo el profeta Amós. ¿Qué dijo el profeta Amós? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para venir al encuentro. Procuremos presentarnos ante Él aprobados. Que así sea, mis amados. Amén y amén. Oramos. Padre, gracias te damos esta noche. Tú eres Dios y solamente tú, Señor, eres Dios. Podemos confiar en ti, Señor. El enemigo es muy astuto. Satanás es el engañador por excelencia. Y sus instrumentos también son muy astutos también, sagaces. Pero gracias, Señor, que si estamos siempre de tu lado, tu pueblo, hijos, hijas de Dios, oh Señor, tú te vas a encargar de frustrar los pensamientos, los designios de los perversos. Gracias, Señor. No hay nada más seguro en esta vida que estar de tu lado, oh Dios. Ayúdanos, Señor. Oramos con todo nuestro corazón. Terminar una vida en buenas condiciones, en las mejores condiciones, para encontrarnos contigo. En el nombre de Jesús. ¿Cómo estamos, mis hermanos? Todo está delante de los ojos de Dios. Y recordemos que detrás de cada palabra de Dios, y a veces puede parecer muy fuerte, pero detrás de cada palabra de Dios está el amor de Dios. El amor de Dios para sus hijos. Por eso Él nos habla, por eso Él nos amonesta. Bendito sea su nombre. Te agradecemos también, Señor, esta noche el tiempo de bendición. Siempre que damos a ti una ofrenda, un diezmo que lo hemos apartado. Gracias, Señor. Tu promesa, conforme a tu palabra, es de bendición. Bendecir nuestros trabajos, bendecir nuestras finanzas, dando, ofrendando, diezmando, bendiciendo tu obra. Una vez más lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Los hermanos encargados nos ayudan en este tiempo para recibir las ofrendas y los diezmos del Señor.